Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, vamos a comenzar entonces esta emisión junto a mi compañero Samuel Guzmán y pues quien les habla, Luisa Fernanda Pérez. Nuevamente les damos la bienvenida. Les decimos que a esta hora ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a observar entonces cómo le fue a Wall Street durante la jornada, Samuel. Sí, el Dow Jones de Wall Street cierra con una variación negativa del 0,23%, es decir, 50.461 puntos. Pasamos ahora al Standard & Poor's, también de Wall Street, con una variación positiva del 0,61%, que se refleja en 7.519 unidades. Por último, el Nasdaq, que cierra con una variación casi estable del 0,07% en 26.674 puntos. Claro que sí, Samuel. Entonces vamos entrando en la explicación de por qué se comportaron estos índices así y de manera general podemos concluir que entonces la Bolsa de Valores de Nueva York finalizó con variaciones mixtas, el Nasdaq en positivo, el Standard & Poor's 500 en positivo y el Dow Jones por su parte pues retrocedió. Sin embargo, es importante mencionar que el Dow Jones Industrial alcanzó un nuevo máximo histórico este miércoles apoyado por la caída de los precios del petróleo, mientras el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq pues mostraron avances limitados en medio de una pérdida de fuerza en las acciones semiconductores. Así las cosas, les cuento que el crudo estadounidense, es decir, el WTI, retrocedió 5% hasta cerca de los $88 por barril, luego de que medios estatales iraníes aseguraran que el país busca restablecer el tráfico comercial en el estrecho de Hormuz a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes. Sin embargo, la Casa Blanca calificó esa información como una fabricación completa. Las acciones de Micron Technology, que el martes se dispararon más del 19% y superaron el billón de dólares en capitalización, mostraron su avance y subieron solo un 1%. Otras tecnológicas como Intel y Qualcomm cayeron 4% y 8% respectivamente. El mercado sigue mostrando entusiasmo por el negocio de la inteligencia artificial, aunque los analistas advierten que las valoraciones de los fabricantes de chips se han vuelto excesivamente elevadas. Entre los rezagados de la jornada también destacó JP Morgan Chase, que perdió 3% después de que su CEO, Jaime Dimon, dijera que el banco podría destinar hasta $20.000 millones a una adquisición en los próximos años. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, es decir, Colombia, Perú y Chile, empezando con la Bolsa de Valores de Colombia. Es así entonces como la Bolsa de Valores de Colombia cierra esta sesión, recordando que en la pasada pues había mostrado señales positivas superiores a el 4% en su principal índice, es decir, el Colcap, que en la sesión anterior había finalizado con una variación positiva del 4,22% la sesión, y hoy vamos a observar entonces de qué manera está cambiando ese comportamiento. La Bolsa de Valores de Colombia cierra entonces con una variación negativa del 1,51%, reflejada en 2.194 puntos y algunas... ¿sí? Dentro de las acciones, digamos, con menor desempeño, vamos a explicar cuáles influyeron en ese comportamiento. Empezamos con Argos, que tuvo una variación negativa de 5,86%, Mineros del 5,37%, también Davivienda Group con un 3,12%. Vamos a observar entonces las que terminaron en positivo, que son únicamente tres: Grupo Aval con un 3,42%, Grupo Argos con un 1,29% y Cels con un 0,21%. En noticias del mercado colombiano les cuento que Banco de Vivienda concretó la adjudicación del segundo lote de su 12ª emisión de bonos ordinarios por un total de 249.510 millones de pesos, luego de recibir demanda de los inversionistas por 465.510 millones de pesos en la subasta holandesa realizada en la Bolsa de Valores de Colombia. La operación incluyó la colocación de la serie C18
a 18 meses con una tasa de corte de 7,18% efectiva anual y un monto adjudicado de 112.080 millones de pesos. Por su parte, la serie C24, que es a 24 meses, fue colocada a IPC de 7,30% efectiva anual con asignación de 137.430 millones de pesos en medio de intereses del mercado por títulos indexados a la inflación. Y también el Banco de Bogotá señaló que los factores que han impulsado el crecimiento del comercio durante el primer semestre podrían perder fuerza después de julio en medio de un entorno marcado por mayor inflación, tasas de interés e incertidumbre electoral. El área de investigaciones económicas de la entidad indicó que el gasto de los hogares ha estado soportado por el mayor poder adquisitivo y el efecto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre el consumo. Según el informe, el comercio creció un 11,4% anual en marzo, impulsado principalmente por las ventas de equipos de sonido, video e informática, que aumentaron más del 34% en el primer trimestre del año y explicaron cerca del 26% del crecimiento total del sector. Banco de Bogotá advirtió que la evolución del consumo privado y la inversión dependerá en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales y su impacto sobre la confianza de los hogares y las empresas. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, que es el IPSAC, el cual terminó con una variación positiva del 0,86% en 10.839 puntos. Y así las cosas, vamos a observar entonces cuáles fueron los títulos que influyeron en su comportamiento. El primer título en terminar la jornada positiva fue Inversiones La Construcción, con un aumento del 5,33%. La Sociedad Química Minera de la serie B también tuvo un aumento del 4%. Este resultado después de haber reportado resultados financieros del primer trimestre, que más adelante vamos a ahondar en más detalles sobre sus resultados. Sigue Empresas CMPC, que también tuvo un aumento del 3,02%, y Mall Plaza ganó 2,92% en la sesión de hoy. Por su parte, títulos como por ejemplo Viña Concha y Toro, Entel, Aguas Metropolitanas, Inversiones Aguas Metropolitanas y Quiñenco fueron las 5 acciones con finalizar en terreno negativo, siendo Viña Concha y Toro la de menor desempeño con una variación negativa del 3,08%. En noticias del mercado chileno, les cuento que SMU, que es el holding de supermercados, retornó al mercado local de Chile de renta fija tras casi 2 años y colocó un bono corporativo por cerca de 90 millones de dólares, una operación destinada al refinanciamiento de pasivos y a mejorar el perfil de vencimiento de la compañía. La matriz de Unimark, Albi y Mayorista 10 emitió el bono serie AX con vencimiento al 2032 a una tasa promedio del 3,35% por debajo de la tasa de inscripción del 3,65%. La operación fue liderada por las divisiones de Banca Corporativa de Santander y Banco de Crédito de Inversiones en medio de un entorno de mayor dinamismo en las emisiones corporativas en Chile y comprensión de spreads. SMU enfrenta vencimiento de deuda por cerca de 38.000 millones de pesos chilenos en el 2026 y otros 51.000 millones de pesos chilenos en bonos durante el 2027, por lo que los recursos captados serán utilizados integralmente para refinanciar esas obligaciones financieras. De otro lado, y en otras noticias del mercado chileno, vamos, Samuel, entonces con los resultados de la Sociedad Química Minera. Sí, la Sociedad Química Minera reportó utilidades netas por 364,7 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, cifra que representó un aumento interanual del 165,2%, impulsada principalmente por el fuerte crecimiento del negocio del litio y derivados. Los ingresos totales de la minera aumentaron 69,7% hasta alcanzar los 1.760 millones de dólares, mientras que el EBITDA creció un 50,5% y alcanzó 847,7 millones de dólares. El negocio de litio generó ingresos por 1.186 millones de dólares, equivalentes a un alza del 135,8%, apoyado en mayores volúmenes de venta y una operación a plena capacidad, según destacó el gerente general Ricardo Ramos. La compañía elevó además su proyección de crecimiento de ventas de litio para el 2026 desde el 10% hasta el 15% y continúa avanzando en sus proyectos de expansión junto a Codelco.
La sociedad No Andino Litio reportó ingresos por 1.110 millones de dólares, por un alza del 127,8%, mientras que la firma proyecta invertir 3.000 millones de dólares en tecnologías de extracción directa de litio en el Salar de Atacama. Sociedad Química Minera también informó cambios en su directorio tras la renuncia de Gonzalo Guerrero Yamamoto a la vicepresidencia, cargo que será ocupado por Enam Buchibok. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que cómo finalizaron los índices el día de hoy, Samuel. Bueno, los índices de la bolsa de Perú, la bolsa, la general, finalizó con una variación negativa del 0,78% en 54.235 unidades. Y si hablamos de la bolsa de la Select, también tuvo una variación negativa del 0,64% en este caso, con un puntaje de 1.398 pues, unidades. Y si hablamos del desempeño de las bolsas en conjunto de Perú, Colombia y Chile, que entrarán en operación conjunta desde este 1 de junio, tuvo una variación del 0,18%, variación negativa, y un puntaje de 1.798 unidades. Así es, Samuel, esto nos permite concluir que entonces NUAM finalizó, digamos, dentro de las bolsas en sus índices de manera mixta. Colombia lo hizo de manera positiva, Santiago también lo hizo de manera positiva y Lima fue la única que cayó dentro de las bolsas que integran NUAM. Ahora vamos con las acciones que tuvieron influencia dentro del comportamiento de los índices de la Bolsa de Valores de Lima, recordando que en la sesión anterior el índice general había finalizado con una variación positiva del 3,87, lo que lo hizo repuntar hasta los 54.000 puntos la sesión de ayer. Ayer a Colombia y a Lima les fue muy bien en sus resultados final de la jornada, por así decirlo. Si se quiere decir, Santiago fue la única que cayó, sin embargo logró alcanzar esos 1.800 que había perdido anteriormente. Recordemos que la Bolsa de Santiago es una bolsa que se rige mucho por el comportamiento local y así las cosas, y a la bolsa, a la bolsa de Wall Street le va bien, pues se refleja un poco en ese comportamiento de Santiago. Es importante mencionar que por lo menos en la Bolsa de Comercio de Santiago el índice repuntó gracias a esos resultados financieros que recientemente presentó la Sociedad Química Minera, recordando que esta acción es una acción de alta ponderación dentro del IPSA, donde si le va bien, pues claramente su resultado pues va a ser favorecedor. Respecto a las acciones que finalizaron la jornada en negativo e influyeron en ese resultado del índice general dentro de la Bolsa de Valores de Lima, el primer título en descender es la sociedad minera Corona, que finalizó con una variación negativa del 6,45%. Intercop Financial Service también retrocedió 5,98%. Casa Grande Sociedad Anónima Cartago, que es como una ETF que está dentro de la Bolsa de Valores de Lima, también finalizó una baja del 2,93%. Y Empresa Siderúrgica del Perú descendió en la jornada 2,90%, seguido de Silver Mountain Resources, que también registró variaciones negativas la sesión de hoy superiores a el 2%. En contraste, acciones como por ejemplo Scotiabank Perú, Nexa Resources Atacocha, Sociedad Mineral Brocal y Volcán Compañía Minera fueron las 4 acciones con mayor desempeño en la sesión de hoy, siendo Scotiabank a la que mejor le fue con una variación positiva del 4,53%. Así las cosas, vámonos con noticias de Lima. Les cuento que Indecopi sancionó a Banco Falabella Perú con una multa de 61,18 unidades impositivas tributarias equivalentes a 336.490 soles. Esto también se calcula en dólares con cerca de 90.000 dólares. Esto tras determinar que la entidad imponía restricciones indebidas para la presentación de reclamos de los consumidores. Según la investigación de la Comisión de la Protección al Consumidor número 3, el banco exigía en algunas oficinas requisitos no contemplados en la normativa, como por ejemplo ser cliente de la entidad o no tener reclamos pendientes para poder registrar las quejas. El organismo también detectó problemas en el canal de atención vía WhatsApp, donde en algunos casos no se permitía registrar reclamos por fallas en la validación del DNI de los usuarios. Indecopi recordó que las empresas deben garantizar canales de atención accesibles y sin barreras para los consumidores. Pese a la sanción, la resolución aún
no queda en firme y Banco Falabella podrá apelar ante la sala especializada en protección al consumidor dentro de los próximos 15 días hábiles. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. El índice bursátil de Caracas finaliza la jornada con una variación negativa del 1,37%, representado en 5.669 puntos. Y los índices, cuanto al índice financiero, también una variación negativa del 1,49% y en cuanto al índice industrial del 0,86%. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos repasando el desempeño de las principales macro clases de activos durante la semana pasada. Semana donde, por diferentes razones, entre las principales, un mayor apetito por riesgo en el sector tecnológico y también un avance en las negociaciones en la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel, muestran que las acciones globales tienden a mostrar una recuperación con el índice global subiendo 1,28%. Si bien tuvimos una alta volatilidad en el mercado de tasas de interés, finalmente estas terminan comportándose marginalmente a la baja y con eso el índice también global de renta fija termina rentando 0,3%. En el caso de los commodities vimos una reversión 1,5% a la baja, el dólar contra monedas desarrolladas prácticamente planas, mientras que las monedas emergentes se aprecian contra el dólar. En el mercado local tenemos una semana de recuperación en el IPSA, 1,37% de retorno. La renta fija chilena, principalmente la curva en UF muestra un aumento y con esto terminamos con una rentabilidad negativa en la clase de activos, 0,16% negativo, y el peso chileno que en la semana se aprecia contra el dólar. En lo que va del año, las acciones globales llevan una rentabilidad en dólares de 10%, la renta fija prácticamente plana, los commodities 26% y el dólar se deprecia 0,34% versus las monedas de mercados desarrollados. En términos de la rentabilidad en la parte accionaria, destaca Europa entre las principales bolsas con un retorno de 2,89%. En el caso de los emergentes fue algo menor la rentabilidad, destacando Asia emergente con un retorno de 1,29%. Por el lado de la renta fija, los papeles de mayor duración, en este caso los soberanos y también los de investment grade, son los que muestran un mayor avance con un 0,34% en la última clase de activos, mientras que el resto prácticamente plano. Y a nivel de monedas destaca algo de estabilización en la crisis que está sufriendo a nivel fiscal y político el Reino Unido. La libra se aprecia a 0,8%, mientras que de cara ya a las elecciones de primera vuelta en Colombia, el peso en ese país se aprecia a 3,86%. Por último, a nivel de commodities, el petróleo, y esto es ya tomando el día lunes también como retorno, muestra una caída de 8,37% cuando medimos el WTI. Y en el caso de commodities por el lado de metales, prácticamente todos negativos, con excepción del cobre que sube 0,83%. Entre las principales noticias de la semana tenemos primero que se fundamenta un mayor optimismo por una potencial reapertura del estrecho de Hormuz y esto presiona la baja a los precios del petróleo. Tuvimos el día sábado una publicación en la red social Truth Social, donde Donald Trump hace público una conversación coordinada entre diferentes países de Medio Oriente y un potencial firma de un acuerdo de entendimiento, un MOU, para alcanzar la paz. Esto a la espera de una respuesta con los petitorios que tendría Irán y de alguna forma también
haciendo prever que estaríamos cerca de la firma de este potencial acuerdo. Con esto, como se puede ver en el gráfico central, los precios del WTI y también del Brent muestran una caída importante. Esto es a la mañana del día lunes. El Brent transando $97 el barril, ahí rompiendo la barrera de los 100, mientras que el WTI transando $91 el barril. De todos modos, cuando vemos con datos más concretos, si es que se ha abierto el estrecho de Hormuz y eventualmente también reiniciado el tráfico de diferentes barcos y cargueros, por ahora no ha sido así. Este gráfico de la derecha nos muestra el total de buques cruzando, midiendo una semana móvil con dirección este-oeste en la línea celeste y oeste-este, o sea, saliendo del estrecho con la línea azul oscura, y se mantiene en niveles bastante deprimidos. Cuando hacemos una separación a conteo de barcos por día, acá se puede apreciar desde principios de año los diferentes tipos de naves o buques. Arriba, por ejemplo, los cargueros, después de carga seca en celeste, los tanqueros en gris, lo de diferentes granos en la parte roja, los portacontenedores después en celeste y así hacia abajo, donde básicamente estos se mantienen bastante deprimidos, es al cierre del día sábado, de todos modos, en relación a lo que era previo al inicio de la guerra, el día 28 de febrero, y si hacemos un zoom en ese periodo, es decir, el periodo de la guerra, prácticamente esto se encuentra inactivo, con algunos saltos en algunos muy específicos, por ejemplo, los cargueros de bienes generales, que es la línea verde. Segunda noticia de la semana, tenemos la minuta de la Reserva Federal y también, coincidentemente, la confirmación para el cargo de presidente de la Reserva Federal por parte del Senado a Kevin Warsh. En este caso, el análisis de nuestro equipo macro recoge un sesgo algo más hawkish en la última minuta de la Reserva Federal, obviamente incorporando los riesgos de inflación, producto de un aumento en el precio de los combustibles y la eventualidad de traspaso al resto de la economía. Esto puede eventualmente alterar el crecimiento económico, que por ahora sigue siendo muy dominado y explicado por el boom de tech relacionado a la inteligencia artificial. Adicionalmente, acá podemos apreciar el escenario de política monetaria contempla hoy un potencial aumento de 25 puntos bases para los próximos 12 meses, es decir, hoy el mercado está algo más hawkish, como se puede decir. Recordemos que previo a la guerra, el mercado de futuro de tasa de interés en Estados Unidos tenía incorporado hasta 2 recortes de 25 puntos base, o sea, en el delta ha pasado de 2 recortes a un aumento, así que parte de este tono algo más restrictivo de las minutas de la Reserva Federal están incorporados en el mercado de tasas hoy. Segunda noticia, tercera noticia de la semana, bueno, tuvimos los resultados de Nvidia, la empresa más grande en términos de capitalización de mercado abierta en bolsa, y muestra un crecimiento en ingresos de 85%. Esto fue una sorpresa positiva, fue mejor de lo que esperaba el mercado. Es obviamente impresionante la cantidad de ventas que tiene la empresa, los márgenes y también la generación de caja. Esto se explica prácticamente por el negocio de data centers, esto es el uso que le están dando los hyperscalers para la parte analítica, procesamiento, inferencia también, entrenamiento a los motores de inteligencia artificial, y anuncia un programa de recompra de acciones por 80.000 millones de dólares. Ahí está a la izquierda las diferentes métricas de la empresa, todas muy positivas y mejor de lo que esperaba el consenso de mercado. Algo que eventualmente pudo haber decepcionado es el tamaño de este programa de recompra de acciones, que de todos modos sigue siendo bastante elevado. Y en la derecha podemos ver los múltiplos, en este caso la razón precio-utilidad, tomando la utilidad proyectada a 12 y 24 meses en blanco y azul respectivamente, donde el gráfico superior nos muestra esta métrica para las acciones de Nvidia, que está transando hoy por hoy con un descuento respecto a el promedio de los últimos 6 años, un descuento relevante en 21.7 veces cuando miramos las utilidades proyectadas a 12 meses y en 16.6 veces cuando miramos las utilidades proyectadas para los próximos 24 meses, ambos
una desviación estándar bajo el promedio de esa ventana, mientras que cuando miramos el mismo ratio y con la misma ventana de proyección en el sector de semiconductores, esto está transando con un premio respecto a la ventana de 6 años que estamos también utilizando para el caso de Nvidia. Bueno, es de extrañarse, el sector de semiconductores ha sido uno de los mejores de rendimiento en los últimos 12 meses. Por último, ya casi terminando, la temporada de resultados en Estados Unidos, que ha sido bastante positiva. Hemos visto un crecimiento prácticamente de 28% en las utilidades cuando no se hacen los ajustes por ventas o utilidades extraordinarias. Han reportado ya prácticamente un 95% de las empresas que componen el índice y 83% de ellas han mostrado sorpresas positivas. En el caso sectorial vemos que el de Communication Services es junto con el de Consumer Staples y también el de Information Technology los que muestran la mayor cantidad de empresas reportando sobre lo que esperaba el consenso de mercado. Ahí está el comparativo en relación a los últimos trimestres del año 2023 y la conclusión es que este ha sido uno de los mejores trimestres reportados por las empresas que componen el S&P 500 prácticamente en su historia. ¿Qué fue lo que movió al mercado la semana previa? En el caso del S&P 500, el sector tecnológico ligado a dos noticias principalmente. Lo primero, ya mencionamos lo de Nvidia, el backlog de ventas hace prever que todavía quedan al menos 12-24 meses de fuerte nivel de crecimiento para todo el ecosistema de inteligencia artificial. Esto desde obviamente los data centers, las empresas que proveen la energía, las empresas de memorias, también los switch, los conectores y así en la cadena de valor. Y adicionalmente también un anuncio de inversión en quantum computing por el lado del gobierno federal ayuda a que algunas de estas empresas también tengan un buen desempeño, como fue el caso de IBM que salta 15,75%. Por el lado negativo, en el caso del consumo tradicional, empresas de supermercados que reportan resultados mejor a lo que esperaba el mercado, pero con guidance algo más débil. Es el caso de Walmart que viene cayendo 8,5% en la semana. Y por último, la disrupción de la inteligencia artificial haciendo ya efectos en algunas de las compañías que se ven amenazadas. Por ejemplo, el caso de Intuit que cae casi 20% también en los anteriores 5 días. En el caso chileno, un programa de compra de acciones por parte de Antar Chile, en el caso de sus controladores, hace saltar la acción en 15,5%, el premio que está pagando es más o menos de 30%, eso se destaca por el lado positivo y por el lado negativo vemos una caída en el margen, en el precio del litio y eso arrastra a las acciones de Sokimich y la empresa holding que están sobre esta. Para esta semana, hartos datos de actividad económica y también de encuestas. En el caso de Estados Unidos, la actividad nacional de económica que publica la Fed de Chicago, también la confianza del consumidor del Conference Board y el día jueves tendremos datos de inflación, el PCE y también la segunda entrega del PIB del primer trimestre anualizado en ese país. Terminando el viernes con datos sectoriales en Chile, donde el mercado espera algo de recuperación en las ventas de retail y veremos cómo ya empiezan a publicarse los datos de producción industrial, manufacturera y eventualmente si hay algún rebote en el IMASEC cara a la próxima semana. Eso es por esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros videos, nuestras actividades también en redes sociales y obviamente también nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.